el segundo subsótano. En esta tarea vamos a hacer exactamente lo mismo que en la anterior, pero usando 3 servidores Ubuntu Server. Bueno, el escenario, por tanto, es el mismo que en la tarea 4, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a configurar los dos equipos, los dos servidores en gris y el servidor verde, ¿vale? Bueno, esto ya os es familiar, entonces vamos a ver cómo configurar el entorno virtual. Yo tengo aquí ya el DNS primario, que lo que he hecho es importar el fichero .ova que yo os di, lo he clonado en otra máquina, que va a ser el DNS secundario, y ahora lo voy a clonar otra vez para tener el DNS delegado. Entonces le damos a botón derecho clonar, le pongo aquí el nombre que va a ser el DNS delegado, esta máquina, y siguiente, clonación completa y que la clone. Bien, una vez que tenga ya las 3 máquinas, vamos a ver unos pasos previos de la configuración, tal y como vimos antes. Recién instaladas, las máquinas virtuales tienen la siguiente configuración, es decir, recién importadas del fichero OVA. Si nos vamos a la configuración, en la red están en modo NAT, ¿de acuerdo? Y luego voy a arrancar el DNS primario y el secundario y os voy a comentar otra cosilla. Es decir, al principio las 3 máquinas van a estar en modo NAT, que es lo que nos interesa. Y mirad, ya tengo aquí las 2 máquinas arrancadas. Tengo a la izquierda el DNS primario y a la derecha el DNS secundario. Entonces, mirad, en el DNS primario, bueno, en las 3 máquinas, la configuración de red es la siguiente. Si os acordáis, en la carpeta /etc/netplan está el fichero 00 installer config.yaml. Lo voy a mostrar en pantalla, ¿vale? Y si os fijáis, la máquina solo tiene una interfaz de red, el ENP0S3, y está con el DHCP a true, es decir, está obteniendo la IP por DHCP. En resumen, como la máquina está configurada ahora mismo en modo NAT y dentro está configurada la tarjeta como DHCP, pues tenemos acceso a Internet, ¿vale? Entonces, como ya las 3 máquinas tienen acceso a Internet por la configuración que estamos diciendo, ahora me voy al DNS secundario y vamos a ejecutar los comandos de instalación. Primero hay que actualizar los repositorios con el sudo apt-get update -y, ¿vale? Con ese comando el power es $alumno1 $. Con ese comando, si os fijáis, ahí salen porcentajes que van subiendo y llegan al 100%, es decir, está actualizando la base de datos de repositorio desde el repositorio de Internet en el servidor local, ¿vale? Una vez que tengamos nuestro repositorio actualizado a nivel local, vamos a instalar el servicio Ubuntu, el servicio DNS en Ubuntu, que se llama Bind9. Entonces, hay que ejecutar el comando sudo apt-get install bind9 y le vamos a instalar también las utilidades, bind9 utils. Vamos a instalar esos 2 paquetes, -y. ¿Vale? Y si os fijáis lo mismo, salen porcentajes que van subiendo hasta llegar al 100%, es decir, la instalación está teniendo éxito porque la máquina tiene conexión a Internet, ¿vale? Esa es la cosa. Bueno, una vez que hayamos instalado los servicios, en este caso el DNS, vamos a apagar la máquina y vamos a terminar de configurarla para dejarla ya preparada para poder seguir con la instalación, con la configuración del DNS en este caso. Entonces ya termina la instalación, ejecutamos power off, apagamos la máquina. Os recuerdo que estoy en el DNS secundario, ¿vale? Entonces me vengo aquí, DNS secundario, configuración, red, y le digo que ahora va a pertenecer a una red interna, porque ahora lo que quiero es que las 3 máquinas se vean entre sí, de forma sencilla. Esa red interna va a ser la DNS Ubuntu, la he llamado yo. En avanzadas le decimos que sí que vamos a permitir todo el tráfico en el modo promiscuo. Le doy aquí para refrescar la MAC, ¿vale? La dirección MAC, y le doy a aceptar. Y ya, una vez que haga eso mismo en las otras 2 máquinas, las 3 máquinas haciendo lo mismo, ya estarán todas configuradas con el servicio DNS instalado, se podrán ver entre sí y ya nos queda solo configurarlas, ¿vale? A nivel de trabajo de máquinas virtuales con VirtualBox ya lo tendríamos todo hecho. Vamos a empezar por el servidor primario y vamos a empezar asignándole su configuración de red. Si os acordáis, antes hemos visto que en el fichero de configuración de la red, que es este, ¿vale? Lo estoy volcando en el terminal, está activo el DHCP y no es el caso del entorno que queremos configurar. Evidentemente el servidor tiene que tener una IP fija. Entonces vamos a editar ese fichero, el /etc/netplan /00 installer config yaml,
¿vale? Lo vamos a editar, $alumno1, dólar con la E mayúscula. Y bueno, una vez que lo edite, os enseño los cambios. Bueno, este sería el contenido del fichero que tenéis que tener vosotros en el servidor primario DNS, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos diciéndole que vamos a usar la versión 2 del sistema de configuración de red, que el renderizador va a ser el NetworkD, que es el que se usa para los servidores, y que en la interfaz Ethernet que tengo solo una, su dirección va a ser la 04, que es la del DNS primario, con máscara /24, la puerta de enlace va a ser la 1601, y aquí ya estamos configurando alguna cosilla del DNS. Estamos diciendo que el dominio primario de búsqueda es ejemplo.local y le estamos diciendo que los DNS alternativos son el 04, yo mismo, y el 05, que va a ser nuestro DNS secundario. Bueno, para modificar el fichero, ¿qué hay que hacer? Os recuerdo, le dais a la letra I y abajo aparece, si os fijáis, la palabra insert. Yo ya puedo escribir aquí, ¿vale? Puedo escribir lo que quiera y editar el fichero según necesite. Una vez que lo haga, pulsamos escape y escribimos .wq y salimos. Si no tiene algún problema, en vez de .wq, escribid .wq exclamación y ya habréis salido con el fichero guardado. Para aseguraros de que está guardado, pues hacéis el comando K, ¿vale? Y lo volcáis en la terminal y veis que comprobáis que el contenido es el mismo que el que vosotros habéis escrito. Una vez que hayáis escrito eso, hay que cargar la configuración en la tarjeta. ¿Cómo se hace? Pues se hace con este comando, el netplan apply, ¿vale? Ejecutamos y con el comando ifconfig lo que hago es visualizar que efectivamente la tarjeta ya tiene la IP que yo le he dicho que tiene que tener, la 172.16.04, que en mi caso es así. Con lo cual, la configuración del servidor de red, la configuración de red del servidor primario DNS ya la tenemos. Ahora estoy en el DNS secundario y vamos a editar el fichero de configuración de la red tal y como hemos hecho en el DNS primario. Evidentemente el fichero está configurado para trabajar por DHCP como nos pasaba antes. Bueno, pues le damos a la I, voy a editar el fichero y os enseño cómo tiene que quedar. Bueno, pues el fichero quedaría así. Os recuerdo, le damos a la I para insertar. Una vez que hayamos modificado, ya tengo todo modificado, le damos a escape, ¿vale? Y bueno, antes de irnos, os digo, la IP del servidor del servidor DNS secundario es la 05, la que he puesto aquí. La puerta de enlace es la misma para todos. El dominio es el mismo, ejemplo.local, el mismo que el primario. Y aquí hemos hecho la misma operación que hicimos en el primario. El primer servidor DNS alternativo es el 05, que soy yo mismo, ¿vale? Y el otro alternativo que hemos puesto es el DNS primario, que estaba en la IP 04, ¿vale? Bueno, pues ahora hemos pulsado escape, .wq para escribir y salir. Una vez que salimos, ejecutamos el comando sudo netplan apply para cargar la configuración en la tarjeta de red y con el comando ifconfig vemos si la ha cargado. Y efectivamente la ha cargado porque me está dando la IP 172.16.05. Así que ya tenemos la configuración de red hecha en el DNS secundario. Bueno, ahora estoy en el DNS delegado. Vamos a editar el fichero de configuración de la red. Está por DHCP. Le damos a la tecla I para estar en modo inserción. Lo edito y os enseño el resultado ya. Bueno, ya tengo el fichero modificado. Estos son los cambios. La dirección IP es la 050, que es la del DNS delegado. La puerta de enlace es la misma para todos. Y en este caso, en cuanto a los servidores de nombre, el dominio de búsqueda es subdominio.ejemplo.local, que es el subdominio en el que está el DNS delegado. Y en cuanto a los buscadores DNS alternativos, pues el primero voy a ser yo mismo, el 050, el DNS delegado. Luego el DNS primario que tenía la IP 04 y a continuación el DNS secundario que tenía la IP 05. Bueno, pues ahora ya hemos modificado el fichero. Ojo con la indentación. La indentación tiene que ser exactamente la misma que hay aquí, si no puede que os dé error, pero bueno, es fácil de detectar y de solucionar. Le damos a escape, .wq, cargamos la configuración en la tarjeta con el sudo netplan apply y con el ifconfig verificamos que me ha dado la IP 172.16.050, que es así. Así que ya tenemos el servidor, la configuración de red del servidor DNS delegado hecha. Bueno, ahora vuelvo a estar en el servidor DNS primario. Y mirad, voy a listar con el comando ls el contenido del fichero de la carpeta /etc/bin, que es donde están los ficheros de configuración del servicio DNS que ya tenemos instalado en el servidor primario. ¿Vale? Bueno, si nos vamos fijando,
evidentemente en Windows Server los ficheros los crea él por debajo automáticamente con la información que le vamos dando. Aquí somos nosotros los que tenemos que crear eso, no crear los ficheros, sino el contenido de los ficheros, porque los ficheros, algunos sí los crearemos, otros ya existen. Entonces, mira, el fichero, por ejemplo, el db.empty, que lo voy a mostrar en pantalla. A ver, me he equivocado. db.empty. Este fichero es un fichero de ejemplo, ¿vale? Lo podríamos usar como plantilla. Simplemente contiene la definición de una zona con dos registros. El registro SOA para el registro, la definición del inicio de autoridad, y el registro NS, donde indicaríamos la IP que tendría ese servidor, ¿vale? En este caso, bueno, es un ejemplo muy sencillito. Luego tenemos el fichero named.conf, que es este, que lo que está haciendo es incluir a otros tres ficheros, que son el fichero de opciones, el fichero de configuración local y el fichero de las zonas por defecto. Vamos a ir viéndolo. El fichero de opciones lo usaremos, este es su contenido, está prácticamente vacío, lo usaremos para definir los reenviadores, ¿vale? Más adelante veremos cuándo usarlo y qué contenido tiene que tener. Luego tenemos el fichero de local, que este es el más importante, el que más vamos a tocar, que aquí es donde vamos a definir las zonas de resolución directa y las zonas de resolución inversa. Es decir, aquí añadiríamos información diciendo en qué otros ficheros que nosotros crearemos va a estar la información de la zona de búsqueda directa y de la zona de búsqueda inversa. Y por último tenemos el de las zonas por defecto. Y aquí aparece información de, en primer lugar, la zona punto es la zona raíz. En ese fichero, que ahí me dice, en el fichero /usr, /6, /dr, dns, /root.hints, estará la información de los 13 servidores raíces, ¿vale? Y bueno, a continuación me viene la zona de la búsqueda local y las tres zonas de búsqueda inversa, que serían la 0, la 127 y la 255, dentro del dominio in addr arpa. Bueno, para no liaros más con esto, ya os digo, los ficheros están aquí, podéis buscar documentación acerca de para qué sirve cada uno en concreto, pero no merece la pena ahora mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es editar el fichero named.conf.local para añadir la zona de búsqueda primaria y la de búsqueda, o sea, perdón, de la zona de búsqueda directa y la zona de búsqueda inversa. Entonces nos vamos a quedar con eso, que dentro de esta carpeta vamos a editar el fichero /etc /bin /named.conf.local. Editamos el fichero. Vale, ya lo tengo abierto. Una vez que lo edite, os muestro qué es lo que tiene que contener. Bueno, este sería el contenido del fichero. Aseguraos de que si ponéis comentarios lo hacéis con la barra, ¿vale? Esto es un comentario, esta línea no la procesa. Aquí estoy definiendo dos zonas. La zona de búsqueda directa, que es el dominio ejemplo.local, y la zona de búsqueda inversa, que es el dominio 16.172.in-addr.arpa. Esto es teoría, ¿vale? La estructura de este nombre, del nombre de búsqueda inversa. ¿Qué estoy diciendo? Que ambas son de tipo maestro y estoy diciendo el fichero que yo a continuación voy a crear donde están los registros de esa zona. En este caso, para la búsqueda directa vamos a crear el fichero db.ejemplo.local y para la búsqueda inversa vamos a crear el fichero db.16.172. Vale, mirad, aquí tengo una errata que la he dejado a propósito. El master le he puesto 2R. Entonces, suponiendo que estamos en modo inserción, acabo de escribir, ¿qué hago? Le doy a escape, wq, intro. Vale. Y está este comando, el comando named checkconf, que me permite verificar que el fichero está bien escrito. ¿Vale? Entonces, si lo ejecuto, me está diciendo, oye, en la línea 11 hay algo que está mal. Vale, pues vuelvo a editar el fichero, me voy a modo inserción, le doy a la tecla I, voy a la línea 11, es esta línea y me doy cuenta de que he escrito 2R. Vale, borro la R que sobra y ahora escape, .wq, enter, ejecuto el named checkconf y ahora no me da ningún error. Con lo cual el fichero está a priori bien escrito. ¿Qué me falta? Lo que vamos a hacer ahora, crear el fichero db.ejemplo.local y el fichero db.16.172. Vamos a crear el fichero de la zona de búsqueda directa. Ya hemos visto antes
que en el directorio /etc/bin teníamos un fichero que era el db.empty y que podíamos usarlo como plantilla. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es copiar ese fichero a el nuevo fichero que quiero crear, que es db.ejemplo.local. Entonces ejecuto ese comando, me pide la clave, se la pongo, ¿vale? Y ya tengo el fichero copiado. Y ahora lo que voy a hacer es editar este fichero que voy a usar como plantilla, el mío, ¿vale? El fichero /etc/bin, el db.ejemplo.local. Ese es el que yo quiero crear. Bueno, entonces como veis, aquí tengo ya la plantilla, ¿vale? Bueno, la modifico y ahora os enseño el contenido que tiene que tener, ¿vale? Pero bueno, es fácil, le damos a la I y simplemente sería ir modificando. Aquí me va parametrizando por color incluso los distintos campos que tiene el fichero. Solo tenemos dos ficheros ahora mismo, o sea, perdón, dos registros, ¿vale? La primera línea es donde indico que el TTL es el mismo para todos los registros, en este caso es un día, 86.400 segundos. El primero es el registro SOA, que es más complejo porque ocupa varias líneas, y luego el registro NS, y bueno, poco más. El ejemplo es fácilmente entendible. Bueno, lo modifico y os enseño qué tendría que contener. Bueno, aquí ya tenemos los cambios realizados. Este es el fichero, tal y como yo lo he redactado, ¿vale? Que además es el mismo contenido que se usó en la tarea 3. Es esos mismos datos. Entonces, he usado comentarios para estructurar mejor la información. Al principio he puesto que estos son los registros de la zona de búsqueda directa, ¿vale? Y luego aquí los dos primeros registros, el SOA y el NS, que son la declaración de la autoridad de la zona. ¿De acuerdo? El NS es un nombre de servidor de nombre, ¿vale? Eso es lo que indica. Entonces, en mi caso es el NS1, ese equipo. Y bueno, evidentemente aquí más abajo en los registros de tipo A, el NS1 tengo que decir cuál es su IP, ¿vale? Evidentemente, si ahora después veremos que es una utilidad para comprobar los errores. Entonces, si yo no hubiera definido este registro NS1 dándole su IP, esa utilidad me hubiera dicho, oye, has definido la autoridad, pero no has dicho cuál es su IP. Me avisaría de ese pequeño fallo, ¿vale? Bueno, en cuanto a lo demás, en principio se pueden usar. Yo he usado principalmente tabuladores como separadores, pero también se puede usar los espacios en blanco, como en este caso, ¿vale? Los valores 0, 0 y 23 están separados por espacio en blanco. En principio no hay problema. Evidentemente, usad un registro por línea, excepto el registro SOA que tiene la estructura que vemos aquí, pero bueno, como hemos usado el fichero db.empty como plantilla, en principio simplemente es ir cambiando los valores de esos dos primeros registros y añadir los demás registros uno por línea. Y en principio no debe haber problema, ¿vale? La utilidad que os decía antes os va a buscar los errores sintácticos en cuanto a la estructura de la información, pero por ejemplo, si yo aquí a esta IP le digo que es la 17, se lo va a tragar. La utilidad esa que revisa el formato de la información se lo traga. No comprueba que esa IP pertenezca a la red donde se supone que estamos. ¿De acuerdo? Bueno. Pues yo ejecuto el... ¿Ahora qué haríamos? Ya lo tenemos todo. Ejecutaríamos. Estamos en modo inserción. Escape. .wq. Y la utilidad que os decía es esta. Es el comando name checkzone. Entonces, como superusuario, como sudo, hago un name checkzone diciéndole que me chequee que la zona ejemplo.local, que ese dominio está bien definido en el fichero /etc/bin /db.ejemplo.local, que es el fichero que acabamos de crear. Si yo le doy, me da un OK. Por lo tanto, ese fichero está bien creado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a crear el fichero de la zona de búsqueda inversa. Para crear el nuevo fichero vamos a usar como plantilla el mismo fichero que acabamos de escribir ahora, el fichero que se llama db.ejemplo.local. Entonces con este comando, siempre con el sudo para que seamos súper usuarios y no nos dé problemas, vamos a copiar el fichero origen, el que acabamos de crear, el db.ejemplo.local, al fichero destino db.16.172, que es el que va a contener los datos de la zona inversa. Entonces, una vez que hemos creado ese fichero, lo vamos a editar con el sudo vim, ¿vale? Yo ya lo he copiado. Y os preguntaréis, ¿y por qué uso el mismo fichero de plantilla? Pues muy sencillo, porque los dos primeros registros se van a quedar tal cual, ¿vale? Entonces me pongo en modo inserción, aquí le voy a decir, le cambiaré este comentario para decirle que la zona de búsqueda inversa, y los dos primeros registros, el SOA y el NS, son los mismos. Por eso estoy usando el fichero como plantilla, el fichero de la zona de búsqueda directa, ¿vale? Bueno, lo edito y os enseño cómo tiene que quedar. Bien, este sería el contenido del fichero. Lo único que he hecho es, he modificado este comentario diciendo que la zona de búsqueda, lo que estamos declarando aquí son registros de la zona de búsqueda inversa,
que en este caso se llama 16.172.inaddr.arpa, ¿vale? Hay que tener claro que ese es el dominio que estamos definiendo, el nombre de la zona que estamos definiendo en este fichero, para luego poder comprobar los errores. Después entendería a qué me refiero. Los dos primeros registros son los mismos que en la zona de búsqueda directa, el SOA y el NS. El NS es el que dice cuál es el nombre del servidor autorizado en esa zona, ¿no? Que por eso sale en los dos el mismo nombre, el ns1.ejemplo.local. Y a continuación, pues ya los registros de tipo puntero. Acordaos que las IP van en orden inverso, es decir, como la zona es la 16.172, aquí pongo los últimos 2 bytes de la IP, pero en orden inverso. Por eso esta no es la 04, que es el servidor NS1, es la 40, ¿vale? Y los demás igual. Van en orden inverso. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el dominio raíz de la búsqueda de zona inversa es el inaddr.arpa. Entonces, del nodo inaddr cuelga el primer byte de la IP, que es el 172. De ese colgará el segundo, que es el 16. A su vez, de ese colgará el tercero, que son ya los que definimos aquí, el 0. Y por último, el cuarto, que es el primero que escribimos en la entrada del registro. En resumen, estoy haciendo un poco de recordatorio de lo que vimos en teoría a la hora de definir la zona inversa. Bien. Bueno, para salir de modo inserción, escape, .wq, intro, ya hemos modificado el fichero. Ahora, para probarlo, pues lo mismo que hicimos con la zona de búsqueda directa. Pero eso sí, al comando named checkzone hay que decirle que la zona, el dominio en el que estamos ahora es el 16.172.in-addr.arpa y que está en el fichero db.16.172, ¿vale? Por eso hay que tener claro desde el punto de vista de teoría qué es lo que estamos haciendo en este momento, ¿vale? Lo probamos y me dice que ok. Por lo tanto, la zona de búsqueda directa ya estaría configurada perfectamente. Ahora vamos a probar el servicio. Vamos a arrancarlo. Entonces ejecutamos el comando sudo systemctl start bin9.service. Vale, en principio ya está arrancado porque no ha dicho nada de error. Vamos a mirar el status, el estado, y ahí está. Está activo y arrancado. ¿Vale? Con lo cual, ahora pulso Q para salir de aquí. Con lo cual, pues ya está configurado el servicio y está corriendo. Así que, de momento, vamos bien. Antes de añadir o de configurar la delegación de zona en el servidor DNS secundario, hay que hacer algún añadido en el servidor primario, que es donde estoy todavía. Entonces, vamos a editar el fichero de la zona de búsqueda directa, el db.ejemplo.local, ese fichero. Lo edito, ¿vale? Y aquí vamos a añadir, le doy a la I para insertar, vamos a añadir dos cosas. Vamos a añadir aquí un registro de tipo NS, ¿vale? Con la misma estructura que hay aquí, arroba in_ns, o sea, va a haber un nuevo servidor de nombres que va a ser el ns2.ejemplo.local, ¿vale? Y además hay que añadir su registro de tipo A correspondiente, entonces lo voy a añadir aquí, que va a ser ns2 de tipo internet, o sea, el protocolo in tipo A y la IP la 172.16.0.5, ¿vale? Bueno, ahora escape 2.wq, vamos a probar esa zona con el checkzone. Vamos a probar que la zona ejemplo.local, que está en el fichero db.ejemplo.local, que está bien. Me da el OK, correcto. Ahora, evidentemente, también tenemos que editar el fichero de la búsqueda inversa, ¿vale? Para añadir la resolución inversa. Este fichero lo edito, le doy a la I para estar en modo inserción. Ah, vale, aquí ya lo añadí antes, lo tengo ya añadido. Vale, entonces nada, lo añadí antes, no me di cuenta, lo añadí. Con lo cual, pues ya está, la resolución de la zona inversa está. Vale, pues perfecto. Escape 2.q, no hay que modificar nada, por eso 2.q y salgo. Bien. También hay que modificar otro fichero, hay que hacer constar la delegación de zona en el fichero named.conf.local. Entonces, sudo bin /etc named.conf.local. Este fichero ya lo hemos modificado antes, mirad. Es este, ¿vale? Es de donde he definido las dos zonas de búsqueda. Entonces,
en la zona de ejemplo.local, voy a insertar, aquí le tengo que decir que permito las transferencias. Allow transfer, las transferencias de zona. ¿Vale? Allow transfer, a ver, que no me quiero equivocar. La llave, ¿vale? ¿A quién le voy a permitir la transferencia? Pues a la IP 172.16.05, que es el servidor secundario, ¿vale? Aquí cierro la llave, punto y coma, vale. Y luego también puedo pedir o hacer con esta opción also notify, puedo indicar que cualquier cambio que haya en el servidor primario sea notificado enseguida al secundario, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo ahora. 172.16.05. Punto y coma. Aquí la llave. Punto y coma. Vale. Con lo cual ya estaría. Estoy diciendo que en la zona directa se permite las transferencias a la IP del DNS secundario y además que cualquier cambio en el DNS primario se notifica al secundario también, ¿vale? Con lo cual la base de datos secundaria va a estar actualizada en tiempo real prácticamente. Bueno, escape 2.wq, salgo de aquí y vamos a ejecutar el comando que hemos visto antes para ver que el fichero está bien configurado, que es el named checkconf. Entonces ejecuto sudo named-checkconf. ¿Vale? No me da error, por lo tanto este fichero que acabo de modificar está bien. Ahora vamos a reiniciar el servicio. Aquí con el restart, ¿vale? Este comando con el restart. Reinicio el servicio. Ha reiniciado bien. Y vamos a ver en qué estado está. ¿Vale? Está activo, está corriendo. En principio está todo bien configurado y ya hemos configurado la delegación de zona. Nos queda hacer esa configuración en el servidor secundario, activarla allí la zona de búsqueda directa, etcétera. Es lo que vamos a ver ahora. Un inciso antes de seguir para verificar que estamos haciendo las cosas bien. Usando el comando nslookup, yo le puedo decir al nslookup que me diga quién es el pc1.ejemplo.local y que para ello le pregunte al equipo 172.16.04, que es el servidor en el que estoy. Sigo estando en el servidor DNS primario, ¿vale? Y aquí me contesta con su dirección. Si le pregunto por el PC1 a seca, pues me va a responder con la misma información, solo que él completa con el nombre de dominio, del dominio de la zona de búsqueda directa que configurada en ese servidor. Si le preguntara por el equipo recepción, pues me dice que es un nombre canónico, que es un alias y que su IP es la 66, que hace referencia al nombre pc1.ejemplo.local. Y así podríamos probar el resto de registros que tenemos ya instalados, ¿no? Ya configurado en el DNS. Y bueno, ya sabemos que el servicio está arrancado, está funcionando y que resuelve las direcciones. Así que vamos a pasar ya sí a configurar el DNS secundario. Bueno, ya estoy en el servidor DNS secundario y vamos a editar lo mismo que hicimos en el primario, el fichero named.conf.local para definir la zona ejemplo.local, ¿vale? Entonces, en esa zona tendremos que indicar que es de tipo esclavo y además tendremos que permitir las notificaciones para que se haga la delegación de zona. Entonces ya tengo el fichero abierto, lo edito y os lo enseño. Bueno, aquí lo tenemos. Le he dado a la I para insertar, ¿vale? Y he añadido esto, un comentario aquí al principio, bueno, a continuación de lo que ya había en el fichero, no he borrado lo que contenía, pues entonces solo comentarios. Transferencia de zona para el dominio ejemplo.local. Entonces, aquí la zona ejemplo.local, el tipo de zona que es esclavo, y aquí indico que el maestro, puedo indicar puede haber varios maestros, ¿vale? El maestro es el 172.16.04, la IP del servidor primario. Y aquí a continuación indico que voy a permitir las notificaciones. O sea, el hecho de que el servidor primario me notifique que haya cambio en su base de datos para que yo actualice la mía de forma concordante. ¿Vale? Bueno, entonces ahora, una vez modificado, le damos a escape, 2.wq. Lo vamos a probar con el named checkconf. No me da ningún error. Ahora vamos a ejecutar el sudo systemctl start bin. Creo que era bin 9. Sí, bin9.service. ¿Vale? Ya se supone que lo tenemos arrancado. Vamos a mirar el status. Está activo, ¿vale? La delegación de zona tarda un poquillo, entonces lo que he hecho es reiniciar el servicio. Nos esperamos un poco, reiniciamos el servicio y bueno, tarda un poquito en reiniciar
porque creo que en este momento se está sincronizando con el maestro para actualizar los datos, ¿vale? Entonces tarda un pelín. Y una vez que se reinicie, lo que vamos a hacer es usar el comando nslookup para probar que las resoluciones de nombre están funcionando, ¿vale? Que realmente la delegación de zona se ha hecho bien. Entonces, una vez que lo tenemos ya activo, ejecutamos el nslookup, le vamos a preguntar, por ejemplo, por el PC1, ¿vale? Y le vamos a preguntar a esta máquina, vamos a forzar que me conteste la 172.16.05, que es el secundario donde estoy. Vale, aquí me contesta y me dice que esa IP la tiene la máquina, o sea, que esa máquina tiene la IP .66, ¿vale? Si le pregunto, por ejemplo, por recepción, vamos a ver lo que me dice. Pues ahí está, me dice que recepción es un alias de la justo la que le he preguntado antes, del PC1. Y si le preguntara por un servicio de 3W, un servicio World Wide Web, pues me dice que el servidor World Wide Web, el 3w.ejemplo.local, es la máquina que acaba en 8. Vale. Bueno, sigo estando en el servidor secundario y voy a ejecutar el comando nslookup en modo interactivo, de tal forma que yo le pregunto, una vez que entro dentro, le pregunto, oye, ¿quién tiene o cuál es la IP del PC1? Puede hacer la consulta y me contesta, pero es que me está diciendo que son respuestas no autoritativas porque como podéis ver ahí, le está preguntando al servidor que tiene la IP 127.0053. Es decir, que es el mismo, es el retrociclo, pero me da como respuesta no autoritativa, porque no es la máquina a la que yo le quiero preguntar, que soy yo mismo, el servidor en el que estoy. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, aquí ponemos exit para salir del modo interactivo del comando nslookup y vamos a editar el fichero /etc /resol.conf. Lo editamos, me pide el password, $alumno1$. Vale, me he equivocado. $alumno1$. Vale, editamos ese fichero, modo inserción, y aquí le digo que el nombre del servidor no es esa IP, que es aquí donde la está cogiendo, sino que vaya a la 172.16.05, que es la IP del servidor en el que estamos, ¿vale? De la máquina en la que estoy, del DNS secundario. Ahora escape 2.wq, ¿vale? Ahora vamos a entrar otra vez al nslookup y vamos a volver a preguntarle por el pc1.ejemplo.local. ¿Vale? Y ahora sí, ahora es una respuesta autoritativa porque le ha preguntado al servidor 05 que es en el que estamos. ¿Vale? Ahora no me dice que no sea una respuesta no autoritativa. Y si preguntamos, por ejemplo, por el servicio web, pues me dice que está en la máquina .8, y si le pregunto por el servicio FTP, pues está en la máquina que acaba con la IP .9, ¿vale? Es decir, ya me está dando respuesta autoritativa. Bien, ya hemos solucionado ese pequeño problema. Ojo, espero acordarme y más adelante volver a decirlo en el vídeo, pero en los demás servidores habría que hacer el mismo cambio, editar el fichero /etc /resolve.com y ponerle ahí como servidor de nombre la IP que tenga esa máquina. O sea, en el primario la 172.16.04 y en el servidor delegado la 172.16.050, ¿vale? Pero bueno, si me acuerdo lo diré más adelante en el vídeo, pero que lo tengáis en cuenta. Bueno, estoy ya en el DNS delegado, en el servidor que tiene la IP 050. Ya que estoy aquí, estoy cambiando la IP en el fichero /etc /resolve.com, lo que he comentado antes. Pues ya lo he hecho en el servidor delegado, ¿vale? Entonces voy a salir de aquí y ese cambio ya lo tengo hecho. Bueno, ¿qué nos queda por hacer ahora? Pues tenemos que definir en el fichero named.conf.local las dos zonas, la de resolución directa y la de resolución inversa, ¿vale? Y los ficheros correspondientes, el fichero para la zona de resolución directa y el fichero para la zona de resolución inversa. Entonces vamos a empezar. Vamos a ir a editar el /etc /bin /named.conf.local. Vale, aquí es donde definíamos la zona. Le doy a la I para insertar, lo edito y ahora os enseño cómo queda. Bueno, pues este sería el contenido del fichero. He definido las dos zonas, la de búsqueda directa, que es el subdominio.ejemplo.local, esta de aquí, que es de tipo maestro, y el fichero en el que voy a guardar sus datos, que lo vamos a crear ahora después, ¿vale? Y luego la zona de búsqueda inversa, que es el dominio 16.172.in-addr.arpa. Esto es de teoría, hay que tenerlo controlado, ¿vale? Cómo se tiene que llamar la zona de búsqueda inversa. Y el tipo maestro y el fichero donde voy a guardar sus datos. Ojo con el nombre del fichero, tenéis
en cuenta que aquí lo ponéis bien para luego crearlo con exactamente el mismo nombre, si no fallará. Pero bueno, imagino que al arrancar el servicio nos avisaría. Bueno, salimos, le doy a escape, 2.wq y vamos a probarlo con el comando name -check conf. Vale, no se queja, por lo tanto el fichero de configuración local está bien. Bueno, podemos seguir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a crear el fichero de la zona de búsqueda directa, el fichero que va a contener los registros. Entonces, vamos a partir, como hacíamos antes, vamos a hacer un sudo cp para copiar del /etc /bin del db.empty, el que está vacío, que tiene esos dos registrillos nada más. Lo vamos a copiar en /etc /bin barra el fichero que vamos a crear, el db.subdominio, ojo con el nombre, .ejemplo.local, que sea exactamente el mismo que acabamos de poner en el fichero de configuración de la zona. db.subdominio.ejemplo.local, vale. Lo copiamos y ahora ya tenemos ese con el contenido de la plantilla, pues hacemos el sudo bin y lo editamos. Bueno, pues como siempre, lo edito y ahora os enseño qué tiene que contener. Bien, el contenido del fichero es este. Estamos definiendo los primeros dos registros, el SOA y el NS, que son los de inicio de autoridad y el nombre del servidor, ¿vale? Que le estamos dando ahí la autoridad al servidor. Y dos registros de tipo A, el NS1, que es el que hace referencia a la IP del servidor de dominio que tiene la autoridad, y el PC1, que es un PC que hay en este dominio, ¿vale? Bueno, ya tendríamos el fichero, entonces salgo del modo inserción con escape, 2.wq para escribir y salir, y con este comando vamos a verificar, con el sudo namex checkzone subdominio.ejemplo local, vamos a verificar que ese dominio está bien definido en el fichero. Le damos y me da el OK, por lo tanto, el fichero está bien definido. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Tenemos que definir la zona de búsqueda inversa. Entonces, haciendo lo mismo que antes, con el cp, lo que pasa es que esta vez me voy a copiar el fichero que acabo de crear, porque ya vemos que los dos registros iniciales son los mismos en la zona inversa, y vamos a crear el /etc, lo vamos a copiar ese fichero, el de la zona directa, a /etc /bin /16. db.16.172, que este es el fichero que hemos dicho va a contener la zona de búsqueda inversa. Y ahora lo editamos. Con el sudo bin editamos ese fichero. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Es el mismo que acabamos de crear, solo que lo hemos copiado a otro, donde vamos a definir la zona de búsqueda inversa. Pues lo mismo que antes. Lo modifico y os lo enseño. Bueno, el contenido del fichero sería este en este caso. Los dos primeros registros, el SOA y el NS, igual. Lo mismo que estaba ya en el fichero que hemos copiado como plantilla. Lo único que he añadido aquí es los registros de tipo PTR. ¿Vale? El 50.0, que es el nombre ns1.subdominio.ejemplo.local, y el 51.0, que es el PC1, ¿vale? Bueno, pues cierro el fichero, escape 2.wq, y ahora voy a verificar que lo he hecho bien. Entonces, con el sudo namex checkzone, nombre del dominio, pues el 16.172 adr.arpa, y el fichero que lo contiene, es el db16.172. Lo ejecuto y me dice que, ok, que la zona de búsqueda inversa está bien definida. Así que por ahora vamos bien. Bueno, antes de seguir con el servidor secundario hay que añadir la información de la delegación al subdominio en el primario. Entonces, lo primero que estoy haciendo ahora es el fichero resolve.conf actualizarlo. Lo he editado, el fichero /etc /resolve.conf, y he puesto la IP del servidor primario, que es la 04, ¿vale? Esa era una cosa que teníamos pendiente, pues ya la he hecho. Entonces, escape 2.wq. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir la información del servidor que vamos a tener en el dominio delegado, en el subdominio, al primario. Entonces, editamos el fichero, el db.ejemplo.local. Este fichero, el /etc /bin /db ejemplo local. Yo ya lo he editado antes y he añadido la información. ¿Dónde está añadido? Hay dos ficheros, dos registros nuevos. Uno es este, el subdominio ins, que apunta al nombre delegado subdominio.ejemplo.local, este es uno, y el otro es el de tipo A, que indica cuál es la dirección. O sea, aquí estoy diciendo que delegado subdominio tiene la dirección 172.16.050, ¿vale? Bueno, pues salgo sin modificar, o sea, sin guardar, porque ya lo modifiqué antes. Ahora, para probar que ese fichero está bien, hay que ejecutar
el comando checkzone ¿vale? Sudo name checkzone ejemplo.local y el fichero db ejemplo local. Si lo ejecutáis, veréis que os da un pequeño error entre comillas, ¿vale? A ver si lo hace. Está probando. Vale, nos dice aquí que hay un fallo, pero bueno, no hacerle caso porque seguramente es porque no está activo aún el servidor al que estamos apuntando, el servidor del subdominio. Bueno, el otro fichero que hay que modificar es el de la zona inversa, evidentemente hay que añadir también la información ahí, que es este, ¿vale? Yo ya la tengo añadida también, es este último registro donde digo que la 050 es ese nombre, el delegado subdominio.ejemplo.local, punto. Y lo mismo, salimos y aquí lo probamos con el name checkzone. A ver si lo veo. Este es, ¿vale? Con el name checkzone y con la zona inversa. El nombre del dominio de la zona inversa y el fichero en el que está. Le damos y no me da problema, ¿vale? Me dice que la ha cargado, con lo cual, estupendo. Ahora podríamos hacer un restart del servicio. El restart tarda más, pero yo creo que es lo ideal, porque el restart lo que hace es apaga el servidor y lo vuelve a arrancar. Pero también podríamos hacer un reload, ¿vale? Yo he hecho los dos. Os dejo el reload, aunque yo he hecho los dos, el reload y el restart. Lo que pasa es que el restart tarda un poco en el primario. Y ahora me voy a ir al servidor DNS delegado de nuevo a terminar de configurar unas cosillas que faltan y a probar que lo que ya hemos hecho, la delegación de dominio, funciona. Bueno, ahora mismo estoy en el servidor DNS delegado y os recomiendo, porque ya llevo más de una hora dándole vuelta, os recomiendo que reiniciéis las máquinas virtuales, tanto el DNS primario, que necesitamos que esté arrancado para que atienda las peticiones que vamos a hacer desde el DNS delegado, como el propio DNS delegado, que es el que vamos a usar ahora, ¿vale? Entonces, una vez que hemos reiniciado las máquinas virtuales, los servicios están corriendo, aseguraos de que esté activo el servicio DNS, pero así será. Una vez que ya lo tenemos todo reiniciado, pues bueno, desde el DNS delegado ejecutamos el nslookup. Le vamos a preguntar por el pc1.subdominio.ejemplo.local y le vamos a obligar a que pregunte al equipo 172.16.04, que es nuestro DNS primario, ¿vale? Entonces, ¿qué respuesta me da? Pues me dice que la IP es la 51, pero que es una respuesta no autoritativa. ¿Es correcto? ¿Vale? Esto es lo que yo no conseguía cuadrar y al final, reiniciando la máquina, se ha resuelto solo. Maravilla de la informática. ¿Vale? ¿Qué pasa si le preguntamos por... Al contrario, si preguntamos por pc1.ejemplo.local, pero fuerzo a que le pregunto al 50, es decir, a mi servidor DNS delegado. Pues me pasa algo similar a algo que ya nos pasaba en Windows, que es una respuesta no autoritativa y me dice que su IP es la 66. Es decir, estamos viéndolo desde los dos ángulos. Le estoy preguntando al servidor primario por una máquina que está en el dominio delegado. Por lo tanto, la respuesta es no autoritativa. Sería el primer caso. Y en el segundo caso, desde el subdominio, le estoy preguntando al dominio primario, al DNS primario, por una máquina que está en su dominio. Por lo tanto, también es una respuesta no autoritativa. O sea, perdón, me estoy preguntando yo a mí, al DNS delegado, por una máquina que está en el dominio principal. Entonces, el DNS delegado le pregunta a la máquina del dominio principal y esa es la que le da información. Por eso son respuestas no autoritativas. Bueno, ya estamos viendo que el subdominio funciona, no hay problema. De hecho, si preguntara aquí por pc1.subdominio.ejemplo.local, pues será una respuesta autoritativa porque no me indica lo contrario, me dice que su IP es la 51. Al contrario que nos pasaba antes, que la respuesta era no autoritativa porque le estábamos preguntando al servidor DNS primario. Así que ya lo tenemos. Los servidores DNS, o sea, la delegación del subdominio está funcionando, ¿vale? Bueno, hasta aquí ya lo tenemos. Nos queda alguna cosilla por configurar que vamos a verla ya rápidamente y terminamos. Sigo en el servidor DNS delegado y vamos a terminar de configurar dos cosas en dos ficheros, que son los reenviadores. Bien, el primer fichero que tenemos que editar es este. Sudo bin, el fichero etc/bin/named.conf.options. Este fichero. Lo editáis, yo ya tengo modificado el fichero, ¿vale? Lo editáis y hay que modificar dos cosas. Una,
Esta de aquí, los forwarders. Veréis que en el fichero original está comentado. Quitáis las barras del principio de las 3 líneas estas, lo descomentáis, eliminando esas barras laterales, y añadís estas dos IPs, que son la del servidor DNS primario y el servidor DNS alternativo, el secundario. No el alternativo, perdón, primario y secundario, ¿vale? Y luego aquí en DNSSEC Validation veréis que a vosotros pone auto y yo he puesto no. ¿Por qué? Porque si habéis dado cuenta, cuando comprobáis el estado del servidor DNS, os sale el mensaje ahí de clave DNS no reconocida, hay que volver a generar la clave, no sé qué. Vale, pues es porque la validación de seguridad del DNS está en modo auto. Entonces está intentando comunicar ahí unos con otros y hacer esa validación. Pues lo ponemos a no y ya nos evitamos problemas. Con lo cual, aquí ya tendríamos puestos los reenviadores para el DNS delegado. Bueno, pues con la I editamos, escape WQ y lo que habría que hacer ahora es un reload o un restart. Yo voy a hacer un reload con el sudo systemctl reload del servicio bin 9.servicio. ¿Vale? Entonces ahora le digo que le pregunto por el status. Y ahí está, sigue corriendo. Y ahora ya no me sale el mensajillo ese que salía antes de que la seguridad DNS hay que generar clave, no sé qué. Ya no sale, ¿vale? Bueno, perfecto. Otro fichero que hay que cambiar es el barra etc barra bin barra named.conf local. ¿Vale? Yo ya lo he cambiado también. Con la I empezaríamos a insertar. Y he añadido esta zona al final. Esto se hace, este fichero se modifica para añadir los reenviadores condicionales. Es decir, estoy definiendo la zona externo.com, pero que es de tipo forward. Es decir, las consultas que me lleguen referente a ese dominio las voy a reenviar ¿a dónde? Pues a los forwarders que yo especifique aquí. En este caso, esta IP. Con lo cual, ya acabamos de ver qué dos ficheros tengo que modificar para gestionar los reenviadores directos, por así decirlo, y los reenviadores condicionales, que sería este caso. Entonces, una vez que lo hemos editado, escape, .wq. Para probarlo sería el comando, a ver si lo encuentro, sudo, el sudo name checkconf, le damos, no me da error, con lo cual lo he escrito bien, está bien redactado. Y lo mismo, una vez que modifique el fichero, pues bueno, tendría que reiniciar, hacer un reload y comprobar que el servicio está corriendo, ¿vale? Con lo cual ya lo tendría. Bien. Vamos ahora a irnos al DNS maestro y esclavo para configurar los reenviadores también. Algo similar a lo que hemos hecho aquí, pero hay alguna diferencia, puesto que los reenviadores directos no es... El reenviador directo de los DNS primarios alternativos va a ser el de Google, el que tiene la IP 8888. Bueno, vamos allí y lo vemos. Ya estoy en el servidor DNS primario y vamos a editar el fichero barra etc barra bin barra named.conf.options. Vale, me pide la clave. Bien, yo no tengo la modificación hecha. Bueno, sí la tengo hecha, perdón, pero la añadí abajo. Bueno, ¿qué habría que hacer? Pues en vuestro caso, descomentar aquí, sustituir esta IP por la IP de Google, que sería la 8888. ¿Vale? Descomentamos aquí. Aquí el DNSSEC Validation a no, lo tendréis como auto, vosotros lo ponéis a no. Y yo voy a borrar aquí la cláusula de los forwarders. Vale, ya lo tengo modificado, escape 2.wq. Vale, ahora cuando reinicie el servicio me dirá si hay algo incorrecto en este fichero o no. Y ahora editamos el otro fichero, el punto local, para añadir los reenviadores condicionales. ¿Vale? Entro en modo inserción. Vengo aquí al final y le digo zone externo.com, en fin, el mismo contenido que tenía el fichero del DNS delegado que acabamos de configurar, ¿vale? Bueno, ya lo tengo modificado, ya lo he escrito todo, ¿vale? De la zona externo.com, así que escape 2.wq. Voy a comprobar que está todo bien con el sudo name-checkconf. ¿Vale? Está todo bien. Ahora voy a reiniciar el servicio con el sudo systemctl reload. Voy a recargarlo, que es más rápido. Reload bin 9
DNS.service. Vale, no me da error y voy a ver en qué estado está. Voy a ejecutar el status. Vale. Bueno, sí, imagino que está intentando alcanzar, por el mensaje que sale aquí de Network de red inalcanzable, estará intentando contactar con el forwarder que le acabo de configurar con el 83 punto tal, y claro, no tiene acceso porque la máquina no está conectada a internet, con lo cual no lo encuentra. Pero en principio el servidor está activo y está funcionando. Bueno, pues ya lo tenemos todo configurado. Esta misma configuración habría que hacerla en el servidor secundario, que no lo voy a volver a grabar porque será lo mismo. Editar los mismos ficheros y hacer las mismas modificaciones en el DNS secundario. Bien. A partir de ahora vamos a probar a hacer un repaso general y a conseguir las capturas de pantalla que necesitamos para entregar en la tarea. Bueno, sigo en el DNS primario. Vamos a ejecutar estos comandos. El primero va a ser este, donde le estoy preguntando con el nslookup por el equipo pc1.ejemplo.local. Ese registro está almacenado en el DNS primario, aquí mismo donde estoy, ¿vale? Pero le voy a preguntar al servidor delegado, al que tiene la IP 050. La respuesta es, me resuelve, me dice que es la 66, pero me dice que es una respuesta no autoritativa. Esa es la clave, ¿vale? Me tiene que resolver, pero diciéndome que no me ha contestado directamente el servidor al que yo le pregunto, sino que ha tenido que pedir la información a otro servidor, ¿vale? En este caso el primario, que es donde estoy. El siguiente comando que vamos a ejecutar va a ser este, donde le pregunto al servidor en el que estoy, al DNS primario, por la máquina pc1.subdominio.ejemplo.local. Esa información está en el servidor delegado, pero le estoy preguntando al primario. Por lo tanto, pasa como antes. Me resuelve, pero la respuesta es no autoritativa, ¿vale? Esto quiere decir que el subdominio está funcionando. Cada máquina gestiona su parte del dominio, ¿vale? Bien, y por último vamos a mostrar la configuración de red, de tal forma que lo que vamos a capturar es este pantallazo, ¿vale? Así demuestro que estoy en el servidor DNS primario, puesto que tiene la IP .4, y que esas dos consultas que estoy haciendo con el nslookup son no autoritativas. Se resuelven, pero de forma no autoritativa. Ya tenemos una primera captura. Ahora estoy en el servidor DNS secundario. Vamos a ejecutar los siguientes comandos para hacer la captura de pantalla. El primero es este, el cat/etc/bin/namez.conf.local. ¿Por qué? Porque ahí es donde habremos incluido la declaración de esa zona ejemplo.local que es de tipo esclavo, es decir, la copia de la zona primaria que está en el DNS maestro. A continuación vamos a ejecutar este comando con el nslookup para preguntarle a mi servidor DNS, el que tiene la IP 05, a este mismo, por el nombre del pc1.ejemplo.local. Me resuelve y es una respuesta autorizada porque el servidor DNS secundario es un servidor autoritativo para ese dominio, para el dominio ejemplo local. Por eso me resuelve él mismo, ¿vale? Con los datos que se ha copiado del primario, pero esos datos son válidos, con lo cual responde. Y también le vamos a preguntar, por ejemplo, pues por el servidor web, ¿vale? Por el 3W. Pues nada, le pregunto y también me resuelve, también de forma autoritativa. Con lo cual, esto es lo que tenemos que capturar, ¿vale? El resultado de esos tres comandos. Ahora estoy en el servidor DNS delegado y también vamos a ejecutar otros tres comandos. El primero va a ser este, el cat/etc/bin/db.subdominio.ejemplo.local. Esto es para ver el contenido de los registros de la zona, ¿vale? Que efectivamente tienen que estar creados. A continuación vamos a ejecutar este comando, que es el comando dig, es nuevo. ¿Qué hace? Es similar al nslookup, ¿vale? ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que haga la consulta con la arroba, haga la consulta al servidor que tiene esa IP, que es el mismo servidor DNS delegado, ¿vale? Con "-x" le digo que es una consulta inversa, es decir, voy a preguntar qué nombre tiene asociado esta dirección IP, ¿vale? Y con el sort, con el más sort, le digo que me dé una respuesta corta. Entonces, si yo le doy, me dice que esa IP se corresponde a la máquina pc1.subdominio.ejemplo.local. Vale. Y la otra pregunta que vamos a hacer también a través del comando dig es esta otra. Vamos a preguntar también de forma inversa por qué nombre tiene la IP 050. Y evidentemente me responde diciendo que esa IP es dns1.subdominio.ejemplo.local. Con lo cual, esta es la captura que tendríamos que entregar desde este servidor DNS delegado y ya hemos terminado la tarea. Enhorabuena.